continuar con la parte práctica, ¿sí? Que ya dijimos que era lo que íbamos a comenzar a hacer. Vamos a presentar el trabajo práctico, ¿sí? Obviamente es del trabajo práctico 3 y 4 ya, hemos juntado los dos porque la semana pasada no lo pegué. Entonces ustedes ponen acá el nombre del equipo, el responsable o el líder de los integrantes del grupo y el título de proyecto. Ya con el estudio de vigilancia tecnológica, ustedes también ya pueden decirme cuál es el estudio de mercado, ¿sí? Y el objetivo general y los objetivos específicos ya del proyecto. Luego un resumen descriptivo del proyecto y el riesgo técnico que vamos a tener en el proyecto. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver, lo ponemos acá. Y luego vamos a comenzar con la parte de Design Thinking, ¿sí? Ustedes van a hacer acá el perfil del cliente y el mapa de valor y vamos a ver obviamente si esto hay un encaje. Y una vez que terminemos ese punto, vamos al modelo de negocios Canvas. Recuerden que acá en el medio tiene que estar la propuesta de valor, ¿sí? Y ya ven cómo el modelo Canvas tiene que ver con que yo acá, cuando me preguntan en el segmento de clientes, tengo que tener definida la tipificación del cliente. Y acá en la propuesta de valor, por eso lo hacemos antes, yo tengo que decir cuál es mi propuesta de valor en función justamente del mapa del valor que hemos realizado. ¿Alguna consulta hasta acá? Parece que ninguna, profe. Perdón, porque el perro está terrible. Bien, entonces, acá tienen ustedes un modelo Canvas editable, ¿sí? Y esto era lo que quería explicar, el tema de la propuesta de valor. En cada uno de los eh, bloques, yo les he puesto preguntas. No quiere decir que ustedes vayan a responder pregunta por pregunta. Estas preguntas son preguntas guías que le van a ayudar a ustedes a escribir la propuesta de valor, ¿sí? Por ejemplo, en este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para el segmento del mercado específico. Y la respuesta, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problemas de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos para cada uno de los segmentos de mercado? Porque, por ejemplo, yo lo comentaba esto con un proyecto que habíamos hecho de una cerveza artesanal, ¿sí? La cerveza artesanal resulta que tiene muy buena venta a clientes directos dentro del local comercial cuando es verano, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, ellos no se podían quedar con ese tipo de clientes y además, por ejemplo, crearon otro tipo, tuvieron en cuenta otro tipo de clientes en donde no solamente ellos eran los clientes, sino que también las otras cervecerías de acá en la provincia de Jujuy, sobre todo en Capital. Y después se dieron cuenta que había un segmento de turistas que ellos no necesitaban ya por barril, sino que eh, tenían que hacer el pedido, la venta por lata. ¿Sí? Si ustedes van al norte, eh, entonces ahí ellos tienen un mismo producto, pero hacen diferentes tipos de presentaciones para diversificar el cliente y obviamente no sea solamente por estación. ¿Está?
¿Se entiende el ejemplo o no? Por eso dice paquetes de productos o servicios para cada segmento de mercado. ¿Está? ¿Se entiende o no? Era lo que hacía Netflix. ¿Qué hace Netflix ahora? ¿Ofrece un solo paquete o cómo podemos hacer? Podemos pagar hasta por película. ¿Sí? Sí, así es. O claro, por ejemplo, te ofrece el pack River Boca por 2.000 pesos. Te mandan el código y uno puede acceder. Entonces, hay distintos de productos. Entonces, todo eso tiene que estar englobado en una propuesta de valor. Chicos, no hagan como sus compañeros anteriores. Agarran, le digo, ¿cuál es la propuesta de valor? Y yo veo respuestas a cada pregunta. No, la propuesta de valor que ustedes vayan a hacer no va a responder a todas, ¿sí? Porque si ustedes están, o sea, si están diseñando un paquete que resuelve o pueden diseñar un paquete que resuelvan, perdón, un problema o que satisface alguna necesidad. Pero ya vimos ejemplos de cómo tiene que estar escrita la propuesta de valor. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo una propuesta de valor que me encantó de un grupo de emprendedoras en donde ellas crean contenidos para justamente para las redes. ¿Y, ¿y qué dirían ustedes? ¿Vamos a desarrollar una app o vamos a desarrollar? No, ellas no. Ellas decían que justamente ayudaban a los emprendedores o a todas las personas que quieran hacer conocer su producto y buscaban la emoción perfecta y se comunicaban con el cliente que ellos estaban buscando. Nada que ver, y ellos son una empresa que crea contenidos. ¿Se entiende o no se entiende? Esto ya lo vimos mucho en clase, vimos ejemplos. Así que en la propuesta de valor yo quiero ver una buena propuesta de valor, ¿ok? No quiero, como hicieron sus compañeros en los años anteriores, que respondan las preguntas y ya está. No, eso no es. Ustedes tienen que construir la propuesta de valor. Y por ejemplo, segmentos de mercado o del cliente, ¿sí? ¿Para quién yo estoy creando el valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? ¿Sí? Después tenemos los canales, ¿sí? Los canales estaban acá. Estos son los canales. Ustedes tienen que decir, ¿qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con esos clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros clientes? ¿Sí? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son los más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades diarias los clientes? El otro día yo tenía ganas de salir a merendar salir a merendar y digo, quiero conocer un lugar nuevo. ¿Cómo hacen ustedes para recomendarme un nuevo lugar? Por ahí pueden ser lugares que habremos visto por redes sociales o que habremos probado, pero normalmente en mi caso, nuevos lugares yo veo por Instagram, redes sociales. Así es, tal cual. Bueno, en ese caso yo estaba con mi sobrina y mi sobrina abrió TikTok y puso lugar para merendar en Jujuy. Y le salieron un montón de videos en donde le mostraban las promociones, los productos, cómo llegar, cuál era el tipo de... Era impresionante, chicos. Yo no hubiese elegido TikTok para buscar ese tipo de servicio. Y ella todo lo hace por ese medio, por eso decía ahí, ¿cuáles son los canales que tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cómo se integran las actividades diarias? ¿Sí?
Ustedes lo van a tener que desarrollar. Era por eso que yo les decía que por lo general la app es eso, es el canal. ¿Pero están seguros que va a ser ese el canal? ¿O esa es la forma en cómo yo me relaciono con el cliente? ¿Cómo yo cierro la venta con el cliente? En la relación con el cliente, ustedes tienen que saber qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos, qué tipo de relaciones se han establecido, ¿sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se integra eso en nuestros modelos de negocios? Tiene que ver con la postventa también, cómo yo estoy relacionada con el cliente, no cómo yo le hago llegar mi producto al cliente. ¿Está? Y luego están las fuentes de ingresos, que esto yo siempre lo pregunto, ¿sí? Yo tengo que ver el flujo de caja que genera la empresa en los diferentes segmentos de mercado. Para calcular los beneficios es necesario restar los gastos de ingreso. Entonces, ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? Es lo que ustedes quieren hacer todo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nuestro cliente está dispuesto a pagar? Y en el mejor de los casos, tiene que ver con esto de la comparación. ¿Por qué pagan actualmente? ¿Sí? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Qué le gustaría pagar? ¿Y cuánto reportan las diferentes fuentes de ingreso al total del ingreso? O sea, yo tengo que saber cuánto le va a salir el producto al cliente. Y si no lo tengo todavía porque no he podido llegar a costear mi proyecto, me fijo cómo ellos pagan actualmente un producto similar que existe en el mercado. Un recurso clave, ¿sí? Ya estamos ahora, ese era el último, la estructura de los ingresos. Ahora nos vamos al lado izquierdo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los recursos claves dentro de nuestro proyecto? ¿Sí? En este módulo ustedes van a describir los activos más importantes para el modelo de negocios. Tenemos el recurso clave que necesita nuestra propuesta de valor, nuestros canales de distribución, nuestra relación con el cliente y cuál va a ser nuestra fuente de ingreso. Si yo digo que voy a tener disponible dentro de mi servicio el pago, la automatización del pago, entonces, ¿qué voy a tener como recurso clave? ¿Qué voy a tener, chicos? El sistema que lo automatiza, ¿Y eso cómo se llama? el workflow. Así es. ¿Ya? Entonces va a tener eso, el recurso clave asociado. Luego vamos a tener nuestros asociados o socios claves, ¿sí? Las alianzas para optimizar sus modelos, las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, para reducir los riesgos o adquirir recursos. Y ahí lo que nosotros podemos es hacer alianzas estratégicas entre empresas que no compiten, ¿sí? Competición, asociaciones, estrategias entre empresas competidoras. Por ejemplo, yo me acuerdo un año se unió el canal de Disney, eh, unió a Marvel y a, ¿cómo se llama la otra empresa? Que hace cómics. Se me fue el nombre. O sea, ambas
empresas, DC no sería. DC Comics, unieron sus contenidos en una misma, ¿sí? Y ellos son competencia. Pero ¿por qué cada uno va a hacer su canal si sacan, no sé, si sus contenidos, si el perfil del cliente es el mismo, ¿sí? Entonces, se hace esa asociación estratégica para competir utilizando una plataforma que quería competir a Netflix, por ejemplo. Y fue una asociación clave. Los joint ventures, que son empresas conjuntas para crear nuevos negocios, ¿sí? Hay empresas que se juntan justamente para eso. Y lo otro que es la relación del cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Entonces, yo tengo como asociado clave a mi proveedor y yo voy a ser su cliente. ¿Está? Y hay otro tipo de asociaciones claves, pero por ejemplo, en este momento no me acuerdo, pero son de otras industrias más del área de alimentos, ¿sí? Y luego vamos a las estructuras de los costos. Hace rato íbamos viendo cómo iban a ser los distintos tipos de ingreso en función del cliente. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que describir la estructura de los costos. ¿Y eso tiene que ver con qué? Ustedes tienen que describir los principales costos en lo que se va a incurrir al trabajar con ese modelo de negocios, tanto en la creación, en la entrega de valor, como en el mantenimiento de las relaciones con el cliente, la generación de ingresos que tienen los costos que son relativamente fáciles de calcular, una vez que se han definido los recursos clave, las actividades clave, las asociaciones clave. Sí, ustedes tienen que tener todo ese tipo de costos bien identificados para poder decir, obviamente, cómo hay que estar trabajando en función de nuestra propuesta de valor. Que era lo que yo les decía el primer día de clases. Sobre todo en tecnología, ¿sí? En tecnología y sobre todo en informáticas, ya no es el modelo clásico en donde nosotros agarramos y decía, yo quiero hacer este producto, este es mi segmento de mercado, voy a hacer no mi modelo, este es un modelo de negocio, voy a hacer un plan de negocios y voy a decir aquí a 10 años cómo va a ser mi proceso de inversión y los primeros 5 años van a ser justamente de la creación de mi proyecto, de mi producto o de mi empresa. Y esto va a ser mi estrategia y la TIR y la VAR y todo lo que ustedes conocen. Eso ya no pasa más, y sobre todo con la parte de informática. Nosotros tenemos que trabajar con estas estructuras que son más dinámicas, en donde yo puedo validar rápido mi modelo de negocios y teniendo en cuenta la estructura de mis costos, la estructura de mis ingresos, mis recursos clave, cuáles van a ser las actividades, ¿sí? ¿Cómo me voy a relacionar con el cliente? ¿Cuáles son los costos relacionados con los modelos de relación con el cliente? ¿Cuál es mi segmento? Y ahí yo con eso ya puedo comenzar a hacer un esbozo inicial de cuánto me va a salir la inversión del producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable, luego yo lo tengo que interactuar con el cliente, hay una retroalimentación y no voy a pedir un préstamo para montar una empresa en función de eso. No, tengo que seguir después inyectando distintos tipos de capital para que ese producto crezca en una escala a modo exponencial y recién ahí voy a comenzar a estructurar y ya voy a comenzar a utilizar las herramientas justamente que tengan que ver más con modelos de empresa. Nosotros tenemos que comenzar con un modelo de negocio en proyecto. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? En software pasa muchísimo esto. Esto es lo normal, ¿sí? Por eso yo les decía que me interesaba mucho ver cómo se validan las CBT o las empresas de base tecnológica y que son muy dinámicos, ¿sí? Las herramientas que se utilizan. Bien, ¿preguntas hasta acá?
¿Ninguna? Ninguna, profe. ¿Se entendió todos los puntos? A ver cuánto estamos en clase. 46. ¿Se entendió todo? No es nada que no hayamos visto en la teoría. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Explicado el trabajo práctico número 3 y 4, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces un poco de teoría. Bien. La unidad 4, ay, por Dios. Vamos a continuar. Entonces, nosotros hemos visto en la unidad número 3 estas herramientas, ¿sí? A ver, déjenme que presento esto. Nosotros hemos visto en esta herramienta, ¿sí? O en la ficha del proyecto aprobado, vamos a tener un plan de hitos, que es muy importante, y ya saben qué son los plan de hitos. Vamos a tener una matriz de roles y responsabilidades. Vamos a tener un plan de actividades. Vamos a tener un plan de recursos humanos. Vamos a tener un plan de recursos técnicos. Vamos a tener un plan de riesgo y vamos a tener un plan de comunicación. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la presentación del cliente, ¿sí? Y en ese plan, nosotros no vamos a tener solamente una estimación de presupuesto y de gestión de trabajo, sino vamos a tener esto, un instrumento de diálogo y un acuerdo con el cliente y dentro del equipo también. Esa presentación, ¿sí? Y discusión del plan definitivo con el cliente es uno de los momentos más importantes, porque ustedes ahí le van a demostrar con todas estas herramientas o con la ficha del proyecto, cuáles van a ser justamente todos los elementos que se van a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Y así, y ahora sí van a comenzar ustedes una discusión, pero no en el sentido de pelear. A ver, díganme cuál es la definición de la palabra discusión, que está mal usada por lo general. Intercambio de ideas u opiniones. Sí, eso es una discusión. Ahora una pelea es otra cosa, pero una discusión con el cliente debe realizarse sobre esto, sobre la parte estratégica de un plan. Entonces, si ustedes dentro del plan de proyecto, ¿sí? Y los objetivos del proyecto, ¿qué nos van a definir? ¿Qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer? Dentro de los hitos y los entregables y las fechas aproximadas de entrega, va a ser algo que figure en nuestra ficha de proyecto o el mandato, ¿sí? El equipo a desplegar, en particular, los componentes y sus capacidades, ¿sí? ¿Quiénes componen el equipo y cuál es la capacidad, ¿sí? Más senior o no, ustedes ven. Las actividades que más riesgos tienen y cuál va a ser el impacto y en particular las que están en el camino crítico, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron investigación operativa o ya lo sacaron del plan?
Lo sacaron del plan. Bueno, en investigación operativa ustedes hacían un balance de todas las actividades y luego identificaban el camino crítico. El camino crítico justamente se tenía que poder marcar en cualquier proyecto porque me define cuáles son las actividades y cuáles son las holguras de cada una de las actividades. Y si ese camino crítico no se gestiona de la manera correcta, voy a tener desfasajes en el proyecto, ¿sí? Y luego el análisis de riesgos y las previsiones de contingencia. A ver, déjenme un segundo. O sea, nosotros dentro de la teoría hemos visto cómo son, ¿sí? Las herramientas, qué es un plan de hitos, qué es una matriz de roles y responsabilidades. Vimos la definición del plan de actividad, del plan de recursos, ¿sí? La matriz ya lo vimos, la matriz de responsabilidad, los planes de riesgo, el plan de comunicación y todo lo demás. Bueno, ahora estamos terminando de ver el plan de comunicación. Pero chicos, eso ustedes dentro de la ficha o el mandato del proyecto no lo van a ver de esa manera cuando vayan a escribir proyectos. Yo no voy a decir, a ver, ¿cuál es mi matriz de roles? Y esa no va a estar como un ítem solo dentro del proyecto. ¿Se entiende o no? Eso lo podemos mostrar con este ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo plan de trabajo. Y miren, dentro del plan de trabajo, ¿sí? ¿Quién hacía videojuegos de la clase, chicos? ¿Cómo se llama la alumna? La que está haciendo los flyers y todo lo demás. Yo, profe, estoy haciendo los flyers, pero no hago videojuegos. No, bueno, pero habían hecho la propuesta dentro del grupo de hacer algo como videojuegos. Bien. Por ejemplo, acá yo tengo la etapa del trabajo, ¿sí? Y yo tengo acá mi etapa, que es la parte de concepción, ¿sí? Así comienza. Dentro de mi etapa de trabajo, mi primera actividad es el desarrollo del high concept, ¿sí? Y acá me dice cuál es la descripción de mi actividad. No solamente el proyecto, ustedes me tienen que decir a mí, jefe de proyecto, o a ustedes, que van a ser los jefes, cuál es el objetivo. El objetivo es plantear de manera formal los objetivos de diseño del juego, además de la idea central del game field. Y este documento se indica además el género, la plataforma objetivo para la que se está desarrollando, la clasificación, el tipo de visualización. Había una matriz de responsabilidades dentro de las actividades. Y acá está conjugado, miren, el plan de trabajo con la matriz de responsabilidades. ¿Quién va a ser el responsable y el perfil? El productor. Y luego, eso yo muestro. ¿Cuáles son los medios o recursos técnicos, humanos, materiales necesarios para llevar a cabo esa actividad? Personal, equipo, suministro, herramientas de innovación abierta, etc. Entonces decimos, bueno, recurso humano, tal profe. Servicios de guionista tercerizado, y como yo le dije la otra vez, no es que ustedes van a desarrollar un proyecto y van a decir, después veo a quién pongo. No, en los proyectos va el nombre y el apellido de la persona que va a estar integrando ese equipo, ¿sí? El consultor, ¿qué voy a necesitar? Una computadora. Bueno, y acá habíamos utilizado el Design Thinking como herramienta. ¿Cuál va a ser el costo de la actividad? Esto no se completa ahora, pero eso sí está relacionado con el gasto elegible.
Por ejemplo, en la concepción, en el desarrollo de HiComce, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? La denominación del servicio, la computadora, la especificación técnica. Yo no puedo decir, voy a necesitar una computadora para el proyecto. Yo tengo que decir qué tipo de computadora, qué tipo de gasto a financiar es. ¿Es un equipo? ¿Es una máquina? ¿Es un mobiliario? ¿Es un insumo? Y después, ¿cuál es la clasificación del gasto? ¿Sí? Esto se completaba después con tipo de capital. Gastos incluidos y nosotros decimos acá qué tipo de gasto es. Describir brevemente la relevancia del servicio. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿En qué cantidad lo necesitas? ¿En qué unidad de medida lo estás haciendo? ¿Sí? ¿En metros, kilos, gramos, litro, hombre, unidad? ¿En qué? ¿Cuál es el precio unitario? ¿Cuál es el monto total? ¿Sí? Bien. No terminamos todavía con el equipo de trabajo. Dentro de mi planificación, miren cómo están acá. Esta es mi planificación. El proyecto no podía durar más de 12 meses. ¿En qué mes lo vas a utilizar? Y en el mes 1. ¿Cuáles son los colaboradores externos? Miren, vos tenés que explicar el rol de ese colaborador. ¿Qué factores de gestión pueden limitar el cumplimiento? Búsqueda y selección del personal involucrado. ¿Sí? Factores ajenos a la gestión del proyecto. Estos son los riesgos, chicos. Los efectos adversos de la economía pueden provocar falta de fondo, cosa que pasó. Nivel de riesgo técnico por factores propios o ajenos. Desvío de objetivos técnicos esperados. ¿Cuál es? Y es bajo, porque bueno, yo compro el equipo y sale. ¿Está? Se dan cuenta que hemos utilizado todas las herramientas, ¿sí? Plan de hito, matriz de roles y responsabilidades, plan de actividades, plan de recursos técnicos, plan de riesgo y plan de comunicación en un mismo instrumento. No lo vamos a ver por separado cuando vayamos a escribir un proyecto. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, después no voy a poder leer mi proyecto. ¿Está o no está? ¿Se entiende? Sí, profe. Veamos otros proyectos. ¿Dónde está? Economía del conocimiento. Miren, acá van a ver otro proyecto. Miren. Este programa para la transformación digital. ¿Sí? Ustedes tienen acá un plan de inversión. Tienen la actividad, la descripción de la actividad, la razón social del proveedor, cuál es el origen, la unidad, el precio unitario, el monto. ¿Sí? Cuando yo les decía a ustedes que por lo general los proyectos de inversión en tecnología tienen que ver con ANR, o sea, aportes no reembolsables, y yo solamente podía pedir hasta el 90% para mi proyecto. Y es un montón, o sea, de 10 millones yo podía pedir 9 y solamente tenía que invertir 1. Resultados verificables, que es lo que decíamos hace rato. ¿Se acuerdan que acá dice matriz de hitos? ¿Sí? Y acá ustedes tienen que decir en qué mes se van a realizar la inversión. ¿Qué es lo que yo les digo? Todos los proyectos tienen todas las herramientas diseñadas en el instrumento. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Este me encantó. Yo creo que con este tendrían que trabajar ustedes porque la verdad que está muy bueno. ¿Sí? Resumen de los costos, esto se va llenando solo a medida que vayamos a llenar esto. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué tenemos? Las etapas, la descripción de la tarea, el responsable de la tarea,
el entregable de la tarea, la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración en días y cuál es la prioridad que nosotros le vamos a pedir. ¿Sí? Y no solamente eso. Miren, acá nos piden el plan de inversión. Y dentro del plan de inversión yo le tengo que decir el nombre de la tarea y le tengo que decir cuál es el anticipo que yo voy a pedir. ¿Sí? Y ahí ya me sale cuál va a ser el plan de inversión. En este trabajo también nos pedían en el anexo 1, que era la memoria técnica, si no me equivoco, que estaba muy bueno. Yo creo que vamos a trabajar todos con este proyecto, que era lo que yo les digo, tenemos que escribir un proyecto real. Tiene la información general del proyecto, el título, la modalidad. ¿Se acuerdan cuando había que yo les preguntaba en el PP que acabamos de ver si se va a hacer de manera individual o colectiva? ¿Quiénes van a hacer? Bueno, acá ya lo podemos hacer. Principales sectores en que tendrá impacto el proyecto. Es decir, cuando yo le pregunto, ¿a qué sector productivo voy a tener impacto con mi proyecto? ¿Sí? ¿A qué industria? ¿A la industria del turismo? ¿A qué industria? ¿Sí? Eso siempre tiene que estar. ¿Cuál es el resumen del proyecto? Está por el resumen descriptivo del proyecto. Bueno, la razón social de las empresas, en este caso, datos del solicitante, que ustedes no lo van a poner. Y esto me llamaba mucho la atención. La memoria técnica, el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué es necesario? El plan de acción, que después me sirve para llenar la parte del Excel. Y miren esto, los riesgos y las medidas de mitigación, que vieron que en el otro proyecto de videojuego lo tenían en el mismo documento, digamos. El equipo de trabajo, chicos, y le pide el currículum vitae. Bueno, ustedes no lo van a poder, pero miren, ¿cómo se va a conformar el equipo técnico que va a ejecutar el plan de acción? Y obviamente las firmas, ¿sí? Entonces, ¿parece sencillo? Sí, es sencillo. La primera vez nos va a costar, pero después ya no. Había otro instrumento que estaba muy bueno, en donde nos pedían la matriz de hitos, ¿sí? Yo no lo había visto nunca en un proyecto y cuando lo vi me pareció genial, digamos. Entonces, todos los instrumentos, por lo general, cuando queremos escribir un proyecto, ya tiene asociado un formulario en donde nosotros podemos justamente, por ejemplo acá, me trae en el primer todo el instructivo, ¿sí? Hasta el ejemplo, la modalidad, ¿sí? Datos de la empresa, el proyecto. Así van a trabajar ustedes con la empresa, ¿sí? Este está muy bueno. Este es un simulador justamente de proyectos para empresa. Y está buenísimo. Un simulation, esta es la de PAC 2023. Está muy bueno porque acá nos daban ejemplos para que no estemos todo el tiempo preguntándoles a los responsables. Ahí ya nos daban un ejemplo de cómo es una tarea, cómo es la descripción, todo. Con este tipo de formulario trabajan las empresas. ¿Se entiende o no se entiende lo que yo quiero decir? En el libro de la teoría, sí, nosotros vamos a decir que nuestra ficha de mandato de proyecto va a tener un plan de actividad, un plan de hitos, una matriz de roles, ¿sí? Todo eso. Pero ya vimos que cuando escribimos un proyecto,
Todas esas herramientas se combinan en un instrumento o en un formulario para que sea legible e entendible. Si ustedes tienen el plan de actividad, está genial que al lado esté el recurso humano o el capital humano descripto en función de qué es lo que va a hacer, qué perfil va a tener, cuántas horas va a durar su actividad y en cómo se mide esa, o si ustedes lo van a medir en horas hombres o en semanas. ¿Se entiende o no? ¿Y cuál es el recurso técnico asociado justamente a ese recurso humano? ¿Cuál es el riesgo asociado? Y después cómo se va a comunicar. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Bueno, y así yo tengo ejemplos de muchos proyectos, de gran envergadura, de pequeña envergadura, de muy poca inversión, pero un proyecto en tecnología, ahora estamos hablando de, ¿cuántos son 10 millones de pesos? ¿En dólares? $10.000, sí. Eso es lo mínimo para construir un producto mínimo viable. Y ese es el monto que se maneja para un proyecto de 8 a 12 meses. ¿Sí? Con lo básico. ¿Está? Bien. Bueno, estamos hablando de la importancia de la comunicación del cliente, ¿sí? Luego, en esa parte, cuando ustedes ya tienen el plan del proyecto, es un buen momento para que ustedes puedan discutir con más realistas, de manera más realista, las expectativas del cliente, porque ahí ya le van a poder mostrar de manera muy detallada cuál va a ser el proyecto. Entonces, va a ser un componente vital del éxito del proyecto y es ahí donde ustedes van a poder por primera vez tener lo que habíamos hablado de la percepción de la calidad. Entonces ahí el cliente va a decir, no, este equipo tiene conocimiento de lo que está haciendo. Entonces la satisfacción está en función de las expectativas del cliente que se han formado y de la capacidad que ustedes han tenido para atenderlas y entenderlas, ¿sí? Es imprescindible en esa fase en donde llegamos a ese nivel tener un acuerdo de expectativas y manejarlas a lo largo del proyecto. Pero ya con el plan del proyecto, ustedes van a poder decir específicamente y justamente le van a decir al cliente qué es lo que van a hacer. ¿Está? Ese es nuestro objetivo. Una cualidad de un buen gerente de proyecto es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que gestionar la expectativa del cliente. ¿Se acuerdan esa imagen que habíamos visto la primera vez de proyecto? De qué era lo que expectativa, qué es lo que entendió, qué es lo que se sobreentendió, qué es lo que quería y qué es lo que no quería y qué era lo que querían. O sea, no, ustedes tienen que gestionar la expectativa del cliente, ¿sí? Y ahí lo más importante es que ustedes la tienen que entender bien desde el comienzo. Es por eso que hacemos uso del modelo de Design Thinking para saber específicamente qué le duele al cliente, ¿sí? Cuáles son sus necesidades, cuál es su dolor y gestionar el proyecto y las expectativas no es algo sencillo, ¿sí? No es un juego. Ustedes van a tener que lograr gestionar el proyecto con las expectativas del cliente. ¿Pregunta hasta acá? De momento bien, profe. ¿Se entiende todo? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es por eso que sus compañeros me dicen, profe, yo quiero rendir libre la materia. Y yo digo, pero no puedo, o sea,
tengo que el alumno tiene que haber realizado la parte práctica. Porque dentro de la parte práctica yo voy a ver si es que todo lo que aplico en la teoría lo puede volcar en el proyecto. ¿Qué es un hito? Y hay que definir no una matriz, sino hay que hacer una planificación de un hito. Hay que identificar el riesgo, hay que identificar la actividad relacionada a ese riesgo, hay que identificar los recursos relacionados con esa actividad. Esa actividad dentro de mi plan de actividades es consecuencia de qué, cuál es el recurso o el perfil y cuáles son los entregables de ese perfil, de esa actividad. O sea, eso tiene que estar escrito en el proyecto. Entonces, por eso yo le pido que por favor hagan la parte práctica y bueno, entreguen los trabajos prácticos, porque si no se me complica. ¿Se entiende? Bien. Ahora, para escribir justamente proyectos, nosotros tenemos que ver la gestión de un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto de inversión? ¿Sí? Muchas veces, y la mayoría de los proyectos ustedes habrán escuchado que por lo general hay una inversión propia o hay una inversión financiada o hay inversiones de fondos ángeles. Vuelvo a lo mismo, el desarrollo de tecnología y sobre todo lo que tenga que ver con informática tiene gestión de presupuestos o de fondos muy particulares, ¿sí? En otros países, por ejemplo, yo los he escuchado a decir a Adrián Ziliski, que hace inteligencia artificial, que cuando uno tiene una idea, ellos han fundido 3 empresas más o menos. Y siempre los fondos vienen justamente de riesgo y tienen que ver con recursos en función de cómo está diseñado justamente el país de origen. ¿Ok? Después ustedes van a tener un presupuesto de egresos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto de inversión y un presupuesto de egresos? ¿Cuáles son los costos de desarrollo, los gastos de venta, los gastos de administración? ¿Sí? ¿Cuándo es un costo y cuándo es un gasto? ¿Sí? Y ahí vamos a tener un presupuesto de ventas o de ingresos. Eso es importante dentro de esta unidad. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ay, perdón chicos, si me muteo pasa que mi perro está terrible hoy atrás del fondo. Bien. En un presupuesto de inversión propia se refiere a los recursos internos de la empresa, ¿sí? Que se destinan a financiar el proyecto. Esto puede incluir el uso de un capital propio, de reservas financieras o de una reinversión de ganancias que tenga la empresa. Entonces, se identifica un proyecto y se decide realizar un presupuesto de inversión de tipo inversión propia. ¿Ok? Por ejemplo, si una empresa de desarrollo de software decide destinar una parte de sus utilidades acumuladas para financiar la implementación de un proyecto, es inversión propia. Después tenemos la inversión financiada. ¿Sí? En este caso, la empresa va a obtener recursos externos para financiar el proyecto. Esto puede incluir un préstamo bancario, una emisión de bonos o búsquedas de inversionistas. La última vez que yo tuve una charla con Pamela Schauger, ella me decía y me comentaba justamente ¿se acuerdan que yo siempre le digo que la Tierra es plana? ¿Sí? En tecnología. ¿Sí? No me van a decir que soy una terraplanista, pero no es así. Y ella me decía que Argentina no está diseñada para invertir en empresas de tecnología, por ejemplo, en bolsa. Porque ¿qué hacía? ¿Qué es lo que le pide un banco a ustedes para que pueda invertir en un proyecto?
chicos. Disculpe, profe, ¿podría repetir? No la escuché. ¿Qué le piden a ustedes los bancos si Un quieren fondo para financiarse en un proyecto? devolverle. ¿Cómo? Que si uno tiene cómo devolverle el préstamo. ¿Y eso Y en qué eso, instrumento está asentado dentro de las empresas? Ujú. ¿En qué? No sé si sería la respuesta correcta, pero imagino que les pedirían cuál es el margen de ganancia que tuvieron durante los años para que sepan cómo devolver, cómo lo van a devolver después. Imagino. Me imagino. Perdón, chicos, que me rían, pero me río porque no los tengo cerca, ¿no? Si no ya... El balance, chicos. El balance de una empresa. En el balance me dice cuáles son mis activos, qué ingresé, qué no ingresé. Todo dice en el balance. A ver, busquen definición de un balance de una empresa. Díganme, ¿qué dice? Es un estado financiero que detalla la situación económica de una empresa en un momento determinado. ¿Está? Uno tiene un balance de una empresa y por lo general el balance siempre se entrega un año después. Sin embargo, cuando uno quiere pedir una inversión en un proyecto, yo lo primero que hago es, primero contactarme con su abogado, ¿sí? Y luego, o sea, si yo quiero comenzar a escribir un proyecto, chicos, yo le digo, o me contactan con su abogado y me contactan con su contador, porque el contador me tiene que entregar el balance de la empresa y el abogado me tiene que entregar cuál es el estado legal de la empresa. Me ha pasado muchísimas veces comenzar a escribir un proyecto y ya teníamos listo el proyecto para entregar y teníamos que entregar el balance. Hay muchos instrumentos donde nosotros queríamos ir a pedir y nos decían que pidamos un corte. Un corte quiere decir que, por ejemplo, yo puedo pedir, estoy ahora en el mes de mayo, puedo pedir un corte a diciembre, por ejemplo, porque todavía no han entregado el balance del año pasado. ¿Se entiende o no? Entonces, si no se contacta conmigo el contador o el abogado, después yo no voy a poder presentar ese proyecto, ¿sí? Por lo general siempre hay plazo para entregar. Por eso dice que una empresa obtiene recursos externos para financiar el proyecto. Esto puede incluir un préstamo bancario, una emisión de bonos o búsqueda de inversionistas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de transformación digital, el Ministerio de Producción sacó convocatorias en donde nosotros teníamos que pedir este tipo de documentación a la empresa para acompañar al proyecto. El estado legal para saber qué tipo de empresa es, cómo está el acta constitutiva de todos sus socios en el caso de que sea una SA. ¿Se entiende o no se entiende? Todo eso va dentro del proyecto. Y chicos, era pelear para que me entreguen los balances certificados. Bueno, ¿por qué venía este comentario con la certificación del balance? Porque ella decía que el colegio de contadores de Jujuy estaba muy contento porque había logrado que, si bien el Banco Macro, vieron que ahora el Banco Macro está financiando a todas las pymes que quieran presentar proyectos justamente que tenga que ver con innovación. Va desde los 8 millones hasta los 80 millones en función del tamaño de la empresa.
Y ellos habían logrado que para este tipo de convocatorias los balances vayan firmados, no solamente certificados por los contadores, sino que además tenía que ir firmado por el colegio de contadores. Y ella se reía, porque, no se reía, pero ella le llamaba mucho la atención que el colegio, porque ella había ido a dar una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, se había alegrado, y ella decía, en realidad le están incrementando un costo porque esa certificación no es gratis y tiene que ir por parte de la empresa. Pero yo no me financio así en tecnología. ¿Yo cómo me financio en tecnología? Me voy a los bancos de afuera, en donde el interés es mucho más estable, ¿sí? Y no solamente la economía es más estable, sino que ella le da un motor de clientes y el banco ve qué tipos de clientes interactúan con ellos. O sea que todo esto de hacer certificar, el balance y todo. Y encima ella decía que, que el Banco Macro solo financia si sos una empresa argentina. Si sos una empresa como ella, que tiene sus empresas en Chile, en Brasil y en México y en otras partes, esos clientes no lo podía incluir dentro del balance en Argentina, por ejemplo. Entonces ella me decía, las empresas de tecnología no nos financiamos como está diseñado el modelo local. Entonces ella decía que era muy importante que se diseñen nuevos instrumentos. ¿Se acuerdan que ese es un tipo de innovación, un nuevo modelo de negocios para financiar? Bueno, que se diseñen nuevos instrumentos para que las empresas de tecnología puedan fondearse con fondos locales y no tener que salir a fondos internacionales. Pero ellos actualmente se hacen y se financian de manera internacional. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, el tipo de inversionistas, esto también ha cambiado muchísimo porque, bueno, lo voy a comentar más adelante, si no me voy a explayar, pero la verdad el proceso de scouting ha cambiado muchísimo y bueno, pero no viene con este ejemplo. Bueno, bueno, acá está el proyecto de los de scouting, ¿sí? Acá dice que uno busca inversionistas. Una startup de tecnología busca inversores externos que estén dispuestos a financiar sus proyectos a cambio de una participación accionaria, ¿sí? Y estarían utilizando ahí un tipo de inversión financiada. Este proceso de scouting, como habíamos dicho que el modelo de las startups de tecnología siempre es muy dinámico, yo tengo un proyecto, un producto, un servicio, un modelo de negocio, una propuesta de valor y lo quiero vender. ¿Sí? Lo quiero vender. Muchas veces eso no funciona porque yo no sé específicamente a quién le tengo que vender. El año pasado nosotros hicimos un curso de justamente de saber cómo vender proyectos de tecnología y había una aceleradora Guaira, que es una aceleradora que se encuentra en Argentina, Chile y a nivel latinoamericano, y ella nos comentaba una experiencia muy interesante. Y ella decía que las empresas de tecnología, ustedes ya saben que si no innovan, desaparecen. Pero ella decía que había una empresa, que en este caso es la empresa de telefonía, ¿cómo se llama la empresa de telefonía chilena? Que no es Claro, es Claro, pero se llama de otra manera en Chile. Telefónica. Telefónica sigue estando en Perú, bueno, todo lo que es Claro, ellos todavía en ese momento seguían bajo esa razón social. Y ella me decía, ella nos contaba una de la experiencia y que nos decía que tengamos que tener en cuenta dentro de las instituciones que buscan la innovación y que muchas veces los gerentes tienen ganas de innovar y salen a buscar proyectos. Este caso era un emprendimiento que tenía que ver con blockchains aplicado a la industria, aplicada a todo lo que tenga que ver con la certificación de documentación dentro de las empresas.
Y era un proyecto que estaba muy bueno, que el grupo emprendedor había invertido, pero no podían y necesitaban una aceleración. Y obviamente a Telefónica le interesa mucho este proyecto, pero ella decía que había hecho el proceso de scouting, pero al revés. Bueno, ¿qué significa scouting, chicos? Busquen, por favor, porque si no estamos hablando de algo que no se entiende. ¿Qué es? ¿Cuál es la traducción? Exploración. Bien, pero ellos nos habían comentado que el gerente que estaba a cargo del scouting había encontrado esta startup y se la ofrecen al equipo y el equipo o a la empresa y la empresa no sabía cómo utilizarla. Y él, el que cuenta la experiencia, dice que un día dentro del lugar que tenían en común para almorzar, se encuentra con el gerente del área de legales. Y el gerente le cuenta el costo que llevaba para la empresa solamente en la de Chile. Imagínense entre todos los otros países, el costo asociado con el gasto de papel. Y en ese momento, estamos hablando 2020-22 más o menos, estábamos hablando de 2 millones de dólares. Esa plata era lo que la empresa gastaba en justamente poder llevar a cabo toda la documentación en el momento de que un cliente se daba de baja o cambiaba de servicio o se daba de alta. ¿Se imaginan? Bueno, todas cuando había un reclamo. Entonces, la persona que hacía el scouting le dijo, yo tengo una empresa que puede solucionarte este problema. Y en este momento esa empresa solamente necesita una inversión de $250.000. Entonces, imagínense, si ellos solamente podían invertir $250.000, ¿cuál era el beneficio de poder utilizar ese proyecto? En este caso, Guaira, las empresas con las que ellos se encuentran asociados tienen la política de no quedarse con una parte de la parte. Vieron con lo que es Shark Tank, le compran una parte accionaria del emprendimiento. En este caso no. Ellos invierten en la empresa con la condición de ser los primeros adoptantes. ¿Se entiende? De ser los primeros clientes y obtener esa ventaja, porque ellos saben que en algún momento eso después no les interesa justamente y es la política que ellos tienen, por ejemplo. Sin embargo, hay otras empresas que no. Hay empresas que son inversores ángeles que le dicen, pero que ellos invierten, pero a cambio, si tu empresa funciona, yo me quedo con una parte de la empresa, pero no como una parte, obviamente, como que sí recuperar lo que he invertido, sino que lo llaman fondos ángeles porque después ellos utilizan esas ganancias para seguir invirtiendo en otros proyectos. ¿Está? Entonces ellos decían, está bueno que las instituciones o las universidades tengan sus emprendimientos tecnológicos, pero muchas veces va a pasar esto, que cuando vincules tecnológicamente no sepas a qué empresa le vas a querer vender, pero no porque no la necesitas, sino porque no sabes o la empresa no sabe que la necesita. ¿Está? Entonces, bueno, ahí era un curso en donde nos formaban, en donde justamente teníamos que ver este proceso de exploración ya de adentro hacia afuera y no tan de afuera hacia adentro. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, ese es el modelo que funciona mucho en tecnología.
Bien. Bueno, después tenemos los fondos ángeles, que, bueno, que lo acabo de decir, ¿sí? Son inversores individuales o grupos de inversores que proporcionan financiamiento inicial a una empresa que está emergiendo recién y pueden invertir su capital propio en proyectos que consideran prometedores a cambio de una participación de la empresa. Por ejemplo, un grupo de inversores ángeles puede invertir en una startup de inteligencia artificial para ayudar a desarrollar o a lanzar un producto en el mercado, ¿sí? Bien, próxima clase vamos a ver presupuestos de egresos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿qué significa cuando dijo que iba a pedir un corte hasta diciembre? Vos pedís un corte en el balance. Entonces, es más, hay emprendimiento, por ejemplo, hay empresas que te dicen, no, yo no te puedo dar mi balance de este año porque no hicimos todavía el balance de diciembre. Entonces vos le puedes decir, bueno, denme un corte. Y por lo general siempre son 2 meses atrás, porque los números de ahora no los tenés ni el mes pasado tampoco. Pero sí tenés que tener, cuando ustedes sean monotributistas, ¿cuánto tiempo pueden, a cuánto tiempo pueden hacer la factura? ¿Hacia 2 meses atrás o hacia adelante? ¿Cómo es? Entonces se pide un corte del balance. Eso ya lo manejan los contadores. ¿Se entiende? Sí, profe. Y por lo general lo piden así. Piden un corte y ya está. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, profe. Muy bien. Bueno, todos ya vieron el trabajo práctico, ¿no? Eso yo lo voy a pegar ahora en un ratito. Recording stopped.